Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a tu horario. Quiero hablarte sobre el engaño, el fraude, que es como una trampa. El fraude es una trampa que alguien le tiende para engañar, alguien le tiende a otra persona. Quiero leer Génesis 27. Vamos a irnos al libro de Génesis 27. Dice así: este engaño de que Jacob le hizo a su padre porque estaba ciego, incitado por su madre, que la madre fue la que planeó todo. Y dice así: y tú, le dice la madre, y tú la llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte. Le llevarás, ¿qué le llevará? Bueno, el papá pidió a Esaú que le preparara un cabrito para que él comer, le hiciera un guiso para él comer y darle la bendición a Esaú, que su hermano mayor le tocaba, porque fueron gemelos, pero Esaú salió primero. Y allí empieza la madre a planificar el fraude, la trampa que le iban a tender a Isaac, el padre de los gemelos. Entonces, Jacob anhelaba esa bendición, porque al principio Esaú parece que no le tomaba mucha importancia. Entonces, desde el versículo 9 del capítulo 27 leemos que Rebeca, madre de Jacob, mandó a traer unos cabritos para prepararle a Isaac, para suplantar a su hermano Esaú y recibir la bendición. A pesar de que Dios había mirado el gran deseo de Jacob de recibir la bendición, aunque no le correspondía, Dios permitió esa situación por el desinterés de Esaú. Pero pese a ese engaño, vinieron consecuencias. En nuestro diario vivir, en algún momento podemos cometer ese error, el engaño y el fraude. En algún comportamiento vanidoso, hacer ver que tenemos posesiones sin ser nuestras, para inflarles el ego. Nos convertimos en ladrones silenciosos por querer hacer un bien. Tomamos cosas o bienes que no nos pertenecen. Puede ser bienes familiares. Nos apoderamos de cosas que no son nuestras por la vanidad de tener cosas. Entonces, el fraude y el engaño, la trampa, no le agrada a Dios. Porque su palabra dice que las balanzas y los pesos sean exactos. Entonces vemos aquí que la consecuencia que sufrió Jacob fue que tuvo que huir. Dejó de compartir por momentos con su madre y se convirtió pues en un errante, en un extranjero, porque al irse ya lejos de su familia, aunque fue también a un familiar donde lo envió su madre, no era lo mismo que estar en su hogar. La madre fue privada de su hijo, de compartir con su hijo. Entonces hubieron consecuencias. La consecuencia de Jacob andar con miedo de que su hermano Esaú lo quisiera matar por un engaño. Por eso Jacob, cuando luchó con el ángel, Jacob se encontró al ángel de Jehová y él todavía anhelaba más bendición. Jacob luchó con el ángel y le dijo al ángel: hasta que no me bendigas, no te dejaré. Y el ángel luchaba con Jacob y le tuvo que descoyuntar un muslo para poder zafarse, soltarse de Jacob. Y le tuvo que dar la bendición, porque el que insiste vence. Y Jacob insistió.
Entonces allí el ángel le cambió el nombre y le dijo, ya no vas a ser un engañador, porque has luchado contra Dios y has vencido. Así que le puso Israel a Jacob. Pero aún así, siguió arrastrando a Jacob con las consecuencias. Aún así, el encuentro de Jacob y Esaú fue un encuentro bastante emocional, con mucho miedo, con mucha expectativa, porque Jacob no sabía cómo iba a reaccionar su hermano Esaú después de tantos años que estuvieron lejos, apartados. Las consecuencias del engaño. Cada pecado que cometemos tiene unas consecuencias. Dios nos perdona, sí, pero vienen las consecuencias, porque tenemos que aprender. Hay una enseñanza detrás de cada error. Por eso Dios nos da como una lección de que te perdoné, pero no creas que el camino va a ser fácil. Tienes que pagar las consecuencias. Y Esaú pagó sus consecuencias. La madre de Esaú, Rebeca, también sufrió la separación. Entonces, nosotros no queremos sufrir tantas consecuencias. Hay que evitar el engaño, hay que evitar la mentira, porque no importa tanta vanidad, la vanidad es pasajera. Y como dice el dicho por ahí, arroparse hasta donde la cobija le dé y no querer aparentar lo que no somos, no querer aparentar lo que no tenemos. Y si alguien está falto de algún bien, pues cada quien debe ir ganándosela las cosas como pueda. No ganar las cosas a través de un fraude, de una suplantación o de un engaño, sino honestamente, porque Dios da a cada quien una medida. Y Dios sabe qué capacidad tenemos para recibir. A veces somos tan egoístas. Por eso Dios no nos da tanto bienes, porque no vamos a saber compartirlo. A veces somos tan vanidosos que Dios no nos da tanto bienes porque se nos va a inflar el ego. Porque no somos capaces de digerir esta bendición que Dios nos da. Por eso es que muchas personas piden y no reciben, porque van a recibir es conforme a la voluntad de Dios, no conforme a su propia voluntad ni conforme a su propia vanidad. Entonces, si hemos cometido error, si hemos hecho algún fraude, si hemos engañado a alguien para ganancia fraudulenta, pidámosle perdón a Dios. Señor, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos a ser personas transparentes. En verdad, te busquemos de corazón. Así que yo te dejo esta reflexión. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos abrigue y que cada día podamos caminar conforme a su voluntad. Amén.